Esta es una clase de repaso de fundaciones superficiales y profundas para la carrera de especialización en Ingeniería Geotécnica de la Universidad de Buenos Aires. Las fundaciones superficiales son estructuras de transferencia de cargas, que traen cargas de estructuras y las transmiten al terreno, interactúan con el terreno a través de una superficie de contacto inferior, el plano inferior de esta zapata corrida, este plano inferior. Pueden ser zapatas aisladas, zapatas corridas, vigas de fundación o plateas. Las fundaciones profundas son estructuras de transferencias de cargas, también de la superestructura al terreno, que interactúan con el terreno a través de su superficie de contacto inferior, que vamos a llamar la punta, y la lateral, que vamos a llamar el fuste. Pueden ser pilotes, excavados o hincados, pilas, típicamente le ponemos ese nombre en Argentina cuando son excavadas a mano, o micropilotes. Las fundaciones profundas pueden soportar cargas que sean distintas que puramente axial. Por ejemplo, cargas horizontales, fricción negativa, flexión a lo largo del fuste por asentamientos diferenciales del terreno o fuerzas de corte por movimientos de masa. Para las fundaciones vamos a definir estados límite, como en todos los casos de ingeniería estructural, estado límite último, que es la combinación de cargas y resistencias en la cual la estructura está a punto de fallar, por ejemplo, si se hunde una zapata. El estado límite de servicio, que es la combinación de cargas y resistencias en la que la estructura sale de servicio, aunque no falle. Por ejemplo, asentamiento excesivo de una zapata, pero si remuevo la carga, el asentamiento se recupera, aunque sea parcialmente. Y por último, un estado límite extremo, que es una combinación de cargas y resistencias que tiene un periodo de recurrencia mayor a la vida útil de la estructura. Típicamente, el asentamiento de una zapata por acción sísmica es un ejemplo de estado límite extremo. Para fundaciones superficiales, los estados límites últimos pueden ser pérdida de estabilidad global, falla por deslizamiento del plano de fundación, falla por capacidad portante del terreno, en este caso la resistencia que está limitando la capacidad total es la del terreno, o falla estructural o combinada en la que puede haber una falla porque se agota la capacidad de la estructura, o sea la zapata, o combinada zapata y terreno. Todas las fórmulas que se emplean para estimar la capacidad de carga a base de parámetros como cohesión y fricción están basadas en la fórmula trinómica de capacidad de carga de Terzaghi, que fue deducida asumiendo tres mecanismos cinemáticos diferentes e incompatibles entre sí para las combinaciones entre cohesión y fricción, sobrecarga y fricción, y peso propio del suelo que está bajo la zapata y fricción. Estos tres términos forman la fórmula trinómica de capacidad de carga y luego Meyerhoff, Brinch-Hansen, otros han agregado factores de corrección o han modificado ligeramente esta fórmula, pero el concepto es esencialmente aplicación de teoría de plasticidad asociativa para estimar campos de desplazamientos que tienen estas hipótesis aislando el problema en tres partes, y como son todas basadas en plasticidad asociativa, ignoran que el suelo puede reducir su volumen sometido a altas presiones aquí abajo, y en general sobreestiman la carga última porque aplican aquí ángulo de dilatancia igual al ángulo de fricción interna. En el diseño LRFD de fundaciones superficiales para estado límite último, tenemos que comparar cargas, o sea, demanda, con resistencias, o sea, capacidad. La capacidad la vamos a calcular de manera nominal como la carga última normal al plano de fundación. Aquí entonces este es el plano de fundación y vamos a calcular la carga última normal con la fórmula de Brinch-Hansen, por ejemplo. Y a esta carga última normal la vamos a minorar con un factor de reducción RF. En ingeniería estructural se usa Phi como factor de reducción, pero acá en geotecnia Phi tiene otro uso. Entonces vamos a decir RF por Reduction Factor, y no es por Reduction, es por Resistance Factor, y es menor que 1.0. Y la vamos a comparar esta resistencia con
la carga normal al plano inferior, carga superior, V corta, que actúa aquí, normal al plano de la fundación, y esa la vamos a mayorar por un load factor, factor de carga mayor que 1.0. Entonces el criterio de diseño es que la carga última nominal minorada RD, que es esta minorada, debe ser mayor o igual que la carga normal al plano de fundación mayorada V sub D, que es V por un factor LF de mayoración. Se hace una comparación entre cargas normales al plano de fundación, no necesariamente verticales. Si la zapata está inclinada, se compara esto con esto. No se comparan las componentes verticales. Y en ese razonamiento, el efecto de una fuerza horizontal o un momento que genere un área efectiva reducida, estas van solamente a reducir la capacidad nominal. O sea, RK, la resistencia, es función de estos valores en cuanto inclinan la carga o reducen el área efectiva y por lo tanto reducen la resistencia, que es carga última nominal normal al plano de fundación. Así que esta H, para el cálculo, para la evaluación ULS de fundaciones superficiales, no va al término de carga, sino que va penalizando al término de resistencia. La carga última nominal R sub K la vamos a calcular con el método directo, o sea, fórmula de capacidad de carga. Elegimos la fórmula de Brinch-Hansen, que es la de uso tradicional en la Argentina, usando parámetros resistentes de diseño característicos. Por ejemplo, ángulo de fricción interna característico. Y vamos a elegir los que tengan una probabilidad de ser menores que el valor de diseño del 20%. O sea, que tenga 80% de probabilidad de excedencia y lo llamamos X sub 80, donde X puede ser cohesión, ángulo de fricción interna, peso unitario. Siempre 80% de que sean mejor o igual que lo que estamos adoptando. Vamos a adoptar valores nominales para las dimensiones, el agua freática en el nivel más alto creíble, o sea, la menor profundidad de napa creíble, y vamos a, repito, a usar para el cálculo de la fórmula de Brinch-Hansen los términos de inclinación y área efectivas que dependen de la carga vertical, horizontal y momento, y estos no deben ser mayorados. Estos valores no se mayoran, o sea, cuando calculamos B sub D, mayoramos esto para la comparación, pero no la mayoramos para calcular la resistencia característica. Voy para atrás entonces, esta es función de V, y la que va a ir acá es V por LF, o sea, V sub D. Bien, la carga límite, carga última, carga límite de diseño R sub D, es entonces un factor de minoración de resistencia por la carga última característica. Este factor de minoración tiene en cuenta la incertidumbre de los datos que hemos tomado como determinísticos, como dimensiones, cotas de fundación o posición del agua, la incertidumbre del modelo de cálculo, si usamos, por ejemplo, la fórmula de Brinch-Hansen o de Bessick, y la confiabilidad objetiva, o sea, la probabilidad de falla tolerada, y acá ponemos 3 valores típicos para viviendas, hospitales y puentes. El estado límite de servicio, SLS, para fundaciones superficiales, es tal que los desplazamientos de la fundación sean compatibles con las limitaciones de la superestructura. O sea, que una fundación se asiente no le hace nada a la fundación en sí misma, pero sí le hace daño a la superestructura que está sobre ella. No hay un valor correcto. En realidad, es cuestión de diseñar la superestructura para que tolere ciertos asentamientos. En Argentina es común aceptar que hemos alcanzado un estado límite de servicio si el asentamiento absoluto es del orden de 5 centímetros o si el asentamiento relativo es del orden de la distancia entre zapatas dividido 500. Y estos son valores más típicos de la zona pampeana y donde los suelos son de peor calidad. Estos valores son muy, muy raros en la zona oeste de nuestro país, cuando las fundaciones quedan apoyadas sobre suelos granulares gruesos. Las normas limitan la excentricidad de la zapata, o sea, cuánto momento puede tomar
para limitar el despegue de la zapata dentro del terreno. O sea, recordemos que si esta zapata tuviera un momento muy grande, el estado de tensiones va a ser algo como lo que estoy pintando en Colorado sobre Colorado, lo lamento, y acá hay un despegue, se despega la zapata del terreno. Entonces, las normas en general limitan la relación M sobre P para limitar esa excentricidad. Pido disculpas, esta P debió haber sido una B corta para no andar cambiando de letra a lo largo que avanzamos con la clase. Acá hay un lindo ejemplo de 5 zapatas de diferentes dimensiones ensayadas por Briaut en 1995. Están todas fundadas en un mismo sitio, en arena. Estos son los datos del terreno y digamos, en Texas A&M se hizo una especie de concurso para ver cómo diferentes consultores y académicos estimaban el asentamiento que iban a tener las zapatas. Y luego se ensayaron las zapatas, las 5 zapatas, con la técnica de ensayo que se ve acá, y se vio que la relación entre la presión, o sea, carga sobre el área de las zapatas, y el asentamiento normalizado por el ancho da para las 5 zapatas de diferentes dimensiones, curvas, presión, asentamiento normalizado muy similares. Esto mismo fue descubierto o confirmado por Fellenius en 2016. Acá tenemos carga, asentamiento de 5 zapatas, y cuando hacemos tensión, que es carga sobre el área, y asentamiento dividido por el ancho, todas las curvas quedan básicamente sobre el mismo lugar, y eso permite justificar el empleo del método de Schmerman, que estima el asentamiento de la zapata con una fórmula muy simple, basada en elasticidad. Cuando hay terrenos estratificados, se computa el asentamiento producido por cada uno de los estratos del terreno. Siempre esto se hace en servicio, o sea, con cargas actuantes no mayoradas. Cuando se quiere hacer algo un poco más sofisticado, hoy no tiene sentido buscar puntos intermedios, directamente se hace un modelo numérico. Acá está el ejemplo del comportamiento de una zapata como ejercicio para diferentes valores de ángulo de dilatancia y de grado de sobreconsolidación como ejercicio exclusivamente para ver cómo es la respuesta que se puede predecir con un modelo numérico. Y esta misma zapata en ese modelo numérico se analizó drenada y no drenada, y se ve claramente la diferencia de comportamiento. Vamos a pasar a pilotes. Los pilotes son estructuras, son básicamente palos clavados en el piso, perforados colocados en el terreno, y su respuesta depende esencialmente del método de instalación. Acá estamos viendo un pilote hincado, que está hincado con un martillo. En este caso está dibujado en la derecha, el esquema es de un pilote de acero con perfil hincado en el terreno, y en la izquierda se ve una foto de los pilotes hincados de hormigón para una estructura portuaria. Los pilotes hincados son muy eficaces si el terreno superficial es blando, o sea, no hay estratos duros y las cargas están razonablemente distribuidas, o sea que no hay cargas demasiado pesadas, y también si el terreno competente tiene, digamos, está a una profundidad razonablemente uniforme, como para que no nos queden algunos pilotes mucho más altos que otros. Después tenemos los pilotes perforados, que pueden ser perforados con balde, o cuchara, o mecha helicoidal corta, y son muy eficaces para cargas grandes en ambiente urbano porque su técnica de construcción no implica grandes vibraciones. Mientras yo estoy hablando, una enorme máquina de Bauer está instalando una camisa. Cuando termina de instalar la camisa, empieza a perforar por dentro de la camisa, manteniendo dentro de la camisa la perforación llena con lodo. Ahí estamos viendo el esquema. Este es lodo bentonítico, y entonces mientras la pilotera baja, yo avanzo un poco, y ahora la pilotera acaba de deshacerse del terreno excavado y va a seguir excavando por dentro de la camisa, y eventualmente va a bajar el tubo TREMI hasta toda su longitud y las extensiones, y entonces el balde va siempre excavando 1 metro o una cosa por el estilo, llenándose el balde,
el Kelly lo quita, lo saca hasta la superficie, descarga en superficie y así va avanzando, ahí va subiendo el balde lleno, va a vaciar su carga de tierra en una pila en un costado y así hasta alcanzar la profundidad final. La perforación se mantiene estable por el flujo del lodo bentonítico que va fluyendo todo el tiempo y va extrayendo los sólidos en suspensión producto de la excavación en sí mismo, o sea, de la perforación, y la presión del lodo contra las paredes mantiene las paredes del pilote o de la excavación estabilizadas. En algún momento se baja la armadura y luego se hormigona todo el pilote, con lo que termina el proceso del pilote perforado con balde y lodos. También existe el pilote CFA, que es una hélice continua de una longitud tal que vaya de un solo viaje atornillándose en el terreno y extrayendo muy poco material. O sea, algo de terreno saca, pero fundamentalmente lo que hace es empujar terrenos hacia el costado, con lo que el pilote en la máquina induce algo de desplazamiento del terreno alrededor del pilote. También es muy eficaz para cargas bajas y medias y en ambiente urbano, pero no funciona en todo tipo de suelo. Si el suelo superficial es muy duro, una máquina CFA puede detenerse. Como la máquina CFA atornilla toda la hélice en toda la longitud del pilote, necesariamente tiene que usar gran potencia y tiene una limitación de diámetros. Mientras nosotros hablamos, la máquina está perforando hasta el final su hélice y cuando termine va a extraer la hélice mientras llena la perforación con hormigón y antes de colocar la armadura. Entonces, cuando termina de perforar, déjeme avanzar hasta que lo hace, ahí está subiendo y mientras sube por el eje de la hélice continua, va inyectando hormigón fresco, con lo que nos queda todo el tiempo el terreno de los costados del pilote sostenido por el propio terreno que está dentro de la hélice o por el hormigón fresco que ahí estamos viendo que está subiendo. Cuando termina esa operación y sale todo la hélice y queda todo el pilote lleno de hormigón fresco, recién ahí se baja la armadura. La armadura se coloca entonces luego del llenado del pilote con hormigón. Tenemos que pensar si existe el estado límite último ULS para un pilote. Traduciendo al Didvetsen, que es el padre de estos conceptual de estas técnicas de análisis, decimos que el concepto de estado límite relacionado para un requerimiento específico se define como el estado que la estructura en el cual la estructura está justo en el punto de no satisfacer algún requerimiento. En el estado límite último, la estructura está en el punto de pasar entre un estado irreversible que puede tener naturaleza catastrófica y sobre la cual solamente se recupera por reparación o reconstrucción. En cambio, el estado límite de servicio es recuperable con la remoción de la acción o de la carga. Ahora, miremos un pilote. Si nosotros tenemos un pilote, imaginemos un pilote hincado que tiene 15 metros de longitud, con un martinete, con un martillo, nosotros lo hincamos los 15 metros y después le ponemos una carga y se asienta, digamos, 5 centímetros más. No es razonable pensar que los últimos 5 centímetros rompen al pilote cuando ya lo hemos clavado 15 metros. Son solamente 15 metros y 5 centímetros que hemos metido el pilote en el terreno. Lo que sí es cierto es que esos 5 centímetros pueden hacer daño a lo que hay por sobre el pilote. Entonces, al menos conceptualmente, el estado límite último está condicionado por la superestructura que está sobre el pilote y no por el pilote en sí mismo. La carga última de un pilote es la suma de la carga última por la punta y la carga última del fuste, que es la que se toma por fricción. Aquí las tenemos dibujadas por la punta y por el fuste. Y la contribución de cada término, como hemos visto, depende de la estratigrafía y del método constructivo. Déjeme ir para atrás para mostrar este gráfico de Terceros 2017, en el que ensayó un pilote perforado, un pilote CFA y un pilote FDP, o sea, Full Displacement Pile,
y estos 3 pilotes se hacen por perforación, pero son técnicas diferentes. Este tiene 62 centímetros de diámetro y estos dos 45, todos de la misma longitud, todos son del mismo terreno, y noten como el pilote de 45 centímetros de diámetro tiene una carga mucho mayor que el pilote de 62. Vamos a volver sobre esto más adelante, pero entonces la contribución de cada término depende del método constructivo. Y decimos conceptualmente porque la carga última solo se desarrolla para deformaciones enormes que no son útiles en construcciones civiles. En general, para que se desarrolle toda la carga última por la punta, hace falta que el pilote se hunda casi medio diámetro. Entonces, un pilote de 80 centímetros se tiene que hundir 40 centímetros, lo que es inadmisible para cualquier construcción civil. Entonces, volvamos a este gráfico para mostrar que el método constructivo controla la respuesta. Empezamos con el pilote que está pintado de negro, 62 centímetros de diámetro, y la carga última definida por el primer punto donde la línea se hace recta, en este caso muy difícil de medir en este lugar, 1.5 meganewtons. Y bueno, ¿por qué un pilote de 62 centímetros de diámetro tiene esta carga? Es un pilote perforado y la perforación relaja la tensión del terreno en fusta y punta, y la excavación en sí mismo disturba, altera el terreno bajo la punta. Este es un ejemplo de una punta de un pilote mal ejecutado, un pilote perforado con balde mal ejecutado, y lo que estamos viendo con esta forma es el hormigón que debió haber llenado hasta el extremo de la perforación, y sin embargo no lo hizo. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó que se hizo una perforación y el lodo que se mantuvo dentro de la perforación quedó con sus partículas en suspensión porque no fue adecuadamente desarenado. Las partículas se asentaron mientras se bajaba la armadura, bajó la armadura, y después cuando bajó aquí el tubo TREMI, que es el tubo por el cual se vuelca el hormigón, cuando baja el tubo TREMI y saca hormigón, lo que hizo es sacar hormigón con esta forma. Por eso se ve el hormigón así y las armaduras que salen. Este pilote fue extraído porque era parte de un sostenimiento de una excavación que falló matando a una persona. El pilote CFA, que es el que está marcado en colorado, aquí, tiene una carga de 1,35, o sea, 30% más que la del pilote anterior, con solo un diámetro de 45, o sea, de menor diámetro. Pero en este caso, como el pilote CFA, la hélice se mantiene rellena con suelo, o sea, hay menor relajación de tensiones, la excavación no disturba el terreno bajo la punta, por lo menos no en la magnitud que lo hace una perforación con balde. Y además, como hay extracción parcial del terreno, parte del terreno queda empujado hacia los costados por la maniobra de la instalación de la hélice, entonces las tensiones horizontales naturales del terreno no se reducen tanto como en el caso de un pilote excavado con balde, y eso tiene una menor reducción de resistencia de fuste respecto del pilote de balde. Pero sin embargo, algo de reducción hay porque hay extracción parcial de suelo. Nos vamos al pilote FDP. El pilote FDP, que tuvo el mismo diámetro y mucho mejor comportamiento, tiene la ventaja de que no extrae nada del terreno. Todo el terreno lo empuja hacia los costados como un pilote encado, no extrae nada del terreno, pero claro, este pilote solamente se puede instalar si el terreno es suficientemente blando, porque una pilote FDP no puede ser instalado en un terreno que sea razonablemente competente cerca de la superficie. Entonces, vamos al diseño ULS de un pilote, vamos a hacer un análisis LRFD y volvemos a que la resistencia minorada, o sea, carga última minorada, tiene que ser mayor o igual que la suma de las cargas de servicio mayoradas. Y aquí las ponemos así. Y entonces esta carga minorada es un factor de minoración de la carga última por la punta y otro factor de minoración diferente de la carga última por fricción. Estos dos factores de minoración dependen de la incertidumbre del comportamiento del terreno, del procedimiento constructivo y de la precisión del modelo de cálculo, de la misma manera que
vimos para fundaciones superficiales. La carga última por la punta puede alcanzarse por dos mecanismos básicamente. Uno, el mecanismo rígido plástico, que queda bien caracterizado por la fórmula trinómica, por ejemplo la de Brinch-Hansen, que está acá superpuesta en colorado. Y el segundo mecanismo, que es elastoplástico, queda determinado por la fórmula de expansión de cavidad esférica y queda aquí expresado por las fórmulas de Bézic. Así que uno de los dos será el dominante, el menor será el dominante, por lo cual la carga última por la punta será la menor entre las que queden calculadas con estas dos fórmulas, pero recordemos que requieren una deformación enorme. Por lo tanto, podemos asumir que esa carga última por la punta calculada con esa fórmula es como una asíntota que requiere una deformación básicamente infinita y ajustar una hipérbola suave, rectangular, que tenga una asíntota tangente inicial y una asíntota tangente al infinito. Esta no es asíntota, es una tangente inicial, y esta pendiente está dado por la teoría de la elasticidad. Aquí está la fórmula, un coeficiente de Poisson, G, módulo de corte del suelo, R, radio del pilote. Entonces, esta curva P delta, así, queda determinada por esta fórmula. Y esto nos permite definir la carga última nominal por la punta, y ahora vamos a tomar un criterio. El primer criterio posible es que el asentamiento total de la punta sea especificado, por ejemplo, 10 centímetros. En ese caso, la carga última nominal por la punta, que es este punto donde está el láser ahora, no la carga última asintótica que da la fórmula de Brinch-Hansen o Bézic, sino la que vamos a adoptar como carga última nominal, puede estar determinada por el asentamiento total, dado por esta fórmula, por un asentamiento permanente que consiste en cargar hasta aquí y descargar con una paralela a esta, y queda determinado por esta fórmula, o por una rigidez tangente límite, que por ejemplo si adoptamos el 10% de la rigidez inicial, o sea, si es cuando esta pendiente es 10% de esta, entonces queda que la carga última nominal es el 70% aproximadamente de la carga última teórica. Esos son tres criterios que para proponer ideas. En pilotes hincados, en cambio, como estamos clavando el pilote desde arriba, para el momento que terminamos de hincar el pilote, la punta ya está muy predeformada, de manera que no es cierto que hace falta alcanzar una carga, una deformación infinita para alcanzar la carga última. De hecho, el último golpe de hinca lo que hizo fue vencer la carga última en ese momento. Entonces, para pensarlo, un pilote hincado, el pilote tiene una especie de precarga, carga de precarga inducida por la hinca, porque durante la hinca el martillo vence la punta y la fricción. Al fin de la hinca el martillo se va y queda la fricción lateral, que queda apuntando para abajo, igual y opuesta a la carga que queda congelada en la punta apuntando para arriba. Por la suma tiene que ser cero porque no hay ninguna carga en superficie. Y entonces la carga de asentamiento, la curva carga de asentamiento queda dada por esta expresión que sale de un valor que no es nulo, que es la carga, la precarga que tiene la punta. Toda esta curva es para la curva carga de asentamiento de la punta, no de todo el pilote, de la punta de estos pilotes. Entonces la carga límite de diseño por la punta es un factor de minoración por la carga nominal última por la punta, y este factor de minoración de la punta depende del tipo de suelo y del método constructivo. Por otro lado, la carga última por fricción lateral es la integral en todo el perímetro del pilote, en toda la superficie lateral del pilote, de la fricción última en cada lugar. Esta fricción última depende de la resistencia al corte de cada una de las capas del terreno y del método constructivo. Y el método constructivo porque determina la tensión horizontal efectiva de contacto en cada punta a lo largo del fuste, y también cuánto es la alteración o disturbación del terreno, si hay lodos, si hay contaminación de la pared, del contacto entre el concreto hormigón y el terreno por los lodos, o de si hay alguna otra forma de contaminante.
La fricción es mucho más rígida que la punta del pilote. La fricción siempre se desarrolla plenamente con asentamientos relativamente reducidos, por lo que no hay el concepto de fricción última nominal. La fricción última es la fricción última y no hay que reducirla para limitar deformaciones. Aquí tenemos algunas fórmulas que no tengo interés en repasar, que básicamente permiten hacer un predimensionamiento en condición drenada y en condición no drenada de pilotes. Vayamos a algo más interesante, que cuál es el mecanismo subyacente en el comportamiento resistente del fuste de pilotes. Entonces aquí tenemos, esto representa el terreno, esto representa el pilote y esto representa una fajita, una bandita de suelo de contacto entre el terreno y el pilote. Estos resortes comprimidos representan las tensiones horizontales que el terreno hace sobre el fuste del pilote. Entonces, la resistencia al corte de esta interfaz es la fuerza horizontal por la tangente del ángulo de fricción de este contacto, que lo vamos a llamar delta. La fuerza horizontal es desconocida, pero la fuerza horizontal tiene en realidad conceptualmente dos componentes. Una es la fuerza horizontal estática que existe en el pilote antes de que yo aplique la carga, y otro es el incremento de fuerza horizontal producido por la dilatancia de la banda de corte que rodea al pilote. Entonces, cuando el pilote quiere hundirse, cuando le aplicamos carga y el pilote se quiere hundir, desarma estas bolitas esquemáticas con lo que empuja el terreno hacia afuera. Recuerden que esto tiene simetría de revolución, empuja el terreno para afuera en todas direcciones, y al empujarlo lo que hace es generar mayores tensiones horizontales como reacción del terreno. Esas mayores tensiones horizontales van acá, tanto como las geostáticas originales o las derivadas del procedimiento constructivo, y contribuyen a la resistencia de fuste de los pilotes. Entonces, repasemos la secuencia de estado de tensiones. Esto representa dónde va a estar el pilote. Acá todavía no hay pilote, hay tierra. Estamos mirándolo desde arriba. Y en cualquier punto la tensión radial es K sub 0 por gamma por Z. En cualquier punto de profundidad Z, la tensión radial es K sub 0 por gamma por Z. Y la tensión circunferencial es también K sub 0 por gamma por Z, porque en realidad esto todavía no existe, así que aquí lo que tengo es la misma tensión en todas direcciones. Entonces, esta es la tensión en la dirección radial y esta es la tensión en la dirección circunferencial. Cuando excavo, y esto queda, digamos, con agua o con aire, entonces la tensión radial cae a cero, y por teoría de elasticidad, la tensión circunferencial se concentra acá y hay tensiones de compresión en la dirección circunferencial. Luego llenamos el pilote con hormigón fresco y ahora tengo que la tensión radial es el gamma del peso unitario del hormigón por la profundidad Z, y la tensión radial mayor que la original produce una tensión circunferencial menor que el original del terreno, y si la tensión circunferencial bajara mucho, incluso hasta puede haber fractura hidráulica y puede llegar a salir algo de pasta de cemento hacia el terreno. Luego tenemos la contracción de endurecimiento, entonces un poco de esta extra de tensión radial se pierde, y entonces nos termina quedando que la tensión radial al final de este proceso en el cual estoy en la situación inicial, perforo, lleno y pierdo algo, la tensión radial final no es muy diferente que la tensión vertical inicial, no es muy diferente. Entonces eso justifica por qué es típico usar K por sigma B con K igual 1 para pilotes perforados. En cambio, en un pilote hincado no pasa esta etapa. Del estado inicial acá todo el terreno tiene que ir hacia afuera, y eso se calcula con la teoría de expansión de cavidad plástica,
y nos queda una tensión radial mucho mayor que la tensión vertical. Típicamente el valor común que se usa es que la tensión radial queda del orden de 3 veces la tensión vertical efectiva inicial. Entonces, para cálculo de resistencia de fuste, como resumen, los pilotes hincados tienen desplazamiento, o quiere decir que mueven el terreno hacia afuera en vez de extraerlo. Ese desplazamiento lateral grande del terreno produce tensiones horizontales mucho mayores que las verticales. Si son arenas, producen una distorsión enorme de la superficie lateral, porque si el pilote es hincado, todo este pilote que está bajando remueve completamente la banda de corte, entonces no importa el ángulo de fricción interna que tuviera esta arena antes de clavar el pilote, para cuando termino de hincar el pilote, el ángulo de fricción interna es el de volumen constante, porque la deformación de la banda esta ha sido gigantesca, porque pasó todo el pilote por acá. En arcillas blandas, este fenómeno empuja, hace flujo radial de agua, empuja suelo hacia afuera por la propia hinca y entonces mejora el suelo alrededor, con lo que la resistencia friccional se puede medir un valor de resistencia friccional mayor que la resistencia al corte no drenado de la arcilla, aunque nunca se usa una fricción mayor que la resistencia al corte no drenado de la arcilla. En arcillas duras se rompe la estructura, o sea, la hinca del pilote remoldea el terreno, por lo cual la resistencia por fricción en el fuste es siempre menor que la resistencia al corte no drenado de la arcilla. Por el otro lado, los pilotes perforados, o sea, se extrae el suelo de adentro de la perforación donde va a estar llenarse de hormigón y no se corre el suelo hacia afuera, hacen que no tengamos la precompresión que se ve aquí, porque el pilote no empujó hacia por el terreno, solamente queda este mecanismo y el único incremento de tensión horizontal que podemos esperar es por dilatancia, si es que el suelo del costado es dilatante. Pero por el otro lado, como la instalación de los pilotes no remueve totalmente el terreno, podemos aceptar que el ángulo de fricción interna en arena sigue siendo el ángulo de fricción interna máximo que tenga la arena y no caído hasta el valor residual. Quiero recordar por qué. Aquí esto se mueve metros, acá esto se mueve milímetros. Por eso, voy para atrás, por eso es que este mecanismo en el cual se desarman la estructura de la banda de corte, podemos aceptar que ocurre durante la carga de servicio en el pilote perforado, pero tenemos que aceptar que ya ocurrió por la propia hinca en el pilote hincado. Como ejemplo de cálculo del incremento de la tensión efectiva horizontal por el efecto de la dilatancia, podemos mostrar el procedimiento que se llama 3M, Mascarucci 2015, en el cual tenemos un espesor T de la banda de corte, que depende de la rugosidad del contacto, o sea, de cómo está instalado este pilote, y del tamaño de partícula del terreno, y por el desplazamiento relativo del pilote respecto del terreno, hay dilatancia, que se calcula con esta fórmula, donde psi es el ángulo de dilatancia, y hay una reacción elástica, en realidad esta está limitada por la reacción elastoplástica como valor máximo, pero hay una reacción elástica que está dada por la rigidez dividido el radio por el incremento de desplazamiento vertical, perdón, de desplazamiento horizontal, que a su vez está dado al desplazamiento vertical por el ángulo de dilatancia. Entonces, con esa cuenta, tenemos que cuando baja, se corre para afuera. Esto es cuando baja, esta W no la puse yo, es lo mismo que acá este delta, y esto es cuando se corre para afuera, esta U es esta U, en este ejemplo que está acá. Entonces, para pilotes perforados en arena, uno puede aplicar este procedimiento y notar que en cuanto uno comienza, no hay ningún incremento de tensión, resistencia de fuste por el efecto de dilatancia, pero cuando uno empieza la deformación, por ejemplo, con 6 milímetros de deformación en la cabeza del pilote, esta es el incremento de resistencia al corte con la profundidad 13, 19, 25, uno puede ver que rápidamente se agota, pero
es importante ver que, por ejemplo, a 25 metros de profundidad, esta cuenta da 180 kilopascales de mayor resistencia de fuste respecto de la que hubiéramos calculado, calculando solamente K sub 0 por sigma prima B o K por sigma prima B con K igual 1. O sea, es un valor, en este ejemplo, muy significativo, y eso explica por qué los pilotes sistemáticamente funcionan mejor de fuste de lo que esperamos y sistemáticamente funcionan peor por la punta de lo que esperamos. Entonces, la curva carga-asentamiento total que podemos calcular es la suma de la curva carga-asentamiento de punta y fricción, asumiendo que el pilote en sí mismo es rígido, porque en realidad es rígido comparado con la deformación del terreno. Entonces, la carga, función del asentamiento total, es la suma de la contribución del fuste y de la punta. Para el fuste, tomamos estas fórmulas que nos dan hipérbolas de asentamiento para cada uno de los estratos, teniendo esta distribución de tensiones de corte originadas por la carga de fuste. Y para la punta usamos la fórmula de la hipérbola suave que ya hemos presentado en algunas filminas antes, con lo que puede quedar algo así. Para una cierta cantidad de asentamiento, una resistencia en kilonewton, donde tenemos una resistencia total, una resistencia del fuste que es muy rígida y se agota rápidamente, y una resistencia por la punta que crece mucho más suavemente y para la cual en algún momento hay que dar un valor límite, que es la carga última terminal por la punta, porque esto no para nunca de crecer suavemente. Entonces, esta es la última filmina, un concepto. Entre geotécnicos y estructuralistas nos podríamos hablar mejor si en vez de nosotros decir cuánto es la carga última del pilote o la carga de servicio del pilote, pudiéramos entregar esta gráfica como resultado del análisis. Entonces podemos entregar carga, asentamiento para un determinado pilote y dejar que el estructuralista elija cuál es el asentamiento de estado límite de servicio y entonces determine la carga límite de servicio y elija cuál es el asentamiento de estado límite último y entonces elija la carga de estado límite último, la carga límite de su estructura de fundación. Estos son conceptos muy generales para que sean comunes entre todas las asignaturas de la carrera de especialización en Ingeniería Geotécnica, Universidad de Buenos Aires.